Hace poco más de un siglo, la producción de bienes manufacturados y de materia prima en el mundo post-revolución industrial obligaba a sus trabajadores a realizar jornadas laborales extensas. La mayoría de las veces, 2/3 del día eran ocupados en el tránsito por la fábrica o el campo. La relación feudal se sostenía aún a pesar de haber terminado con la gleba y a pesar de la instalación del capitalismo como estructura socioeconómica. El genial Charles Chaplin se esforzó en representar la forma de producir en la no menos genial película Tiempos Modernos. Hacia la década de 1880, una serie de agrupaciones sindicales estadounidenses establecieron que debían luchar en pos de una jornada de trabajo de 8 horas por turno, con el fin de repartir el resto del día en descanso y ocio de manera equitativa. El 1 de mayo de 1886 fue elegido como el día en que una huelga pararía la producción en todo el país si el gobierno no legislaba a favor de la jornada de 8 horas. El epicentro era la ciudad fabril más importante de los Estados Unidos, Chicago. 200.000 obreros iniciaron una medida de fuerza que se extendería por varios días, culminando en la llamada revuelta de Haymarket, donde la policía y los rompehuelgas contratados por las empresas se dedicaron a reprimir duramente a los manifestantes. Una bomba estalló en la plaza Haymarket y los agentes reprimieron a los huelguistas. Se estableció el toque de queda y se apresaron a varios trabajadores. 8 de ellos se llevarían la peor parte. 3 fueron a prisión perpetua y los 5 restantes fueron ejecutados en la horca luego de un juicio sumario en el que se violaron todas las normas procesales de forma y de fondo, tanto que llegó a calificarse como juicio farsa. El movimiento obrero los llamó los mártires de Chicago. Sus muertes y prisión no fueron en vano. La jornada de 8 horas fue legislada a fines del mismo mayo de 1886 y marcó un punto de inflexión en el movimiento obrero mundial. Los derechos de los trabajadores debían ser defendidos e impulsados por los propios trabajadores. En 1889, durante el primer congreso de la Segunda Internacional Socialista celebrado en París, se decidió que el 1 de mayo conmemoraría en adelante la solidaridad laboral. Desde entonces, la mayoría de los países del mundo, especialmente aquellos de pasado o presente socialista, celebran ese día a sus trabajadores. Paradójica y significativamente, el 1 de mayo no se celebra en Estados Unidos ni en Canadá como Día del Trabajo, sino como Día de la Ley. En esos países se otorgó a los trabajadores el primer lunes de septiembre, un día sin referente histórico ni connotación política, para celebrar su día. En nuestro país, la historia del movimiento obrero está ligada directamente a la inmigración. Cientos de miles de personas provenientes de Europa traían sus brazos para trabajar y sus mentes para idear. Las ideas socialistas o anarquistas ingresaban a los talleres, las fábricas, el campo, la política y la cultura argentinas. Como ejemplo concreto, vale destacar que un par de clubes de fútbol nacieron bajo el semblante de estas ideologías. El hoy Club Argentino Juniors nació bajo el nombre de Mártires de Chicago. Chacarita Juniors se fundó en una biblioteca anarquista. Newell's Old Boys eligió el negro y el rojo de las banderas ácratas. En 1890, alrededor de 2.000 trabajadores argentinos celebraron su día por primera vez en un mitin en La Recoleta. Su recompensa fue, ni más ni menos, que perder su jornal por faltar al trabajo. La lucha primordial era la misma por la cual habían muerto los mártires de Chicago: jornada de 8 horas. No obstante, las diferencias políticas entre el socialismo y el anarquismo se fueron sucediendo durante los años siguientes, no logrando amalgamar los métodos de lucha. Las reivindicaciones de los trabajadores argentinos, sin embargo, fueron concedidas con el costo de cientos de vidas obreras. Hasta que Irigoyen en 1930 declarara al 1 de mayo como el Día del Trabajador, pasaron las muertes de la Patagonia Rebelde, la semana trágica de los talleres Krieger-Bacena y los ataques de la Liga Patriótica de Manuel Carles. La rebeldía del movimiento obrero argentino se aplacó con la llegada de Juan Domingo Perón al poder. El 1 de mayo tomó un cariz distinto, de festejo y ya no de lucha. El programa de festejo fue en esos años más o menos similar. Comenzaba con un discurso del secretario general de la CGT, otro de Evita, y culminaba con la palabra de Perón. Luego se presentaban números artísticos en los que intervenían figuras populares como Hugo del Carril, Antonio Tormo o los hermanos Ábalos, y tras un gran desfile de carrozas se realizaba la elección de la Reina del Trabajo. Con la caída de Perón en el 55, los monumentales actos
cayeron en el olvido. El significado del Día del Trabajador se sostiene aún en nuestros días, consagrando la figura de todos los que de un modo u otro ponemos nuestro esfuerzo para construir una mejor sociedad. Porque trabajar no solo implica producir, sino también crear, enseñar, alimentar, progresar. Por eso, debemos festejar nuestro día además de reflexionar sobre el rol que tenemos en la sociedad. Cada granito de arena, si se junta con otros, forman un desierto. Que nuestro granito de arena sirva entonces para construir un mejor mañana. ¡Feliz Día de los Trabajadores!